Es un eje muy importante, pueblos originarios, fronteras y migraciones. Tenemos muchísimos retos que tenemos que poner en perspectiva, muchos temas, y para ello hemos convidado a especialistas para que esta mañana puedan presentar sus trabajos producto de sus respectivas investigaciones. Entonces, en honor al tiempo, de manera muy breve, voy a ir presentando. En primer lugar, permítanme leer algunas líneas sobre David Galeano Olivera. Nos va a hablar de actualidad de los pueblos indígenas del Paraguay y en particular del Chaco. El doctor David Abdón Galeano Olivera es doctor en lengua guaraní, es docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción, es lingüista, antropólogo, filólogo, educador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay. Su labor a favor de la lengua y la cultura guaraní ha sido merecedora de varios premios a nivel nacional e internacional. Tenemos el gusto entonces de compartir con el profesor David Galeano. Adelante, profesor. Muy buen día, Aisha. Un saludo afectuoso, un abrazo para todos, a los hermanos de Brasil, de la Argentina, de Chile y obviamente de nuestro país, el Paraguay. Estamos en esta oportunidad para presentarles a ustedes de manera muy breve la actualidad de los pueblos indígenas del Paraguay. Y en ese sentido también destacar el compromiso que la Universidad Nacional de Asunción ha asumido con respecto al tema de los pueblos indígenas. Hoy, por ejemplo, los hermanos indígenas tienen cupos de acceso de admisión a las distintas carreras que ofrece la Universidad Nacional de Asunción. Además de ello, varias facultades desarrollan programas, proyectos de investigación, de extensión vinculados a los pueblos indígenas. Esto dentro de la gestión de la actual rectora, la profesora doctora Zulia Concepción Vera de Molinas. Y también importante mencionar en la previa la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tiene también una serie de actividades vinculadas a las comunidades indígenas. Está presente acá en la sala la doctora Valentina Ganese, directora del Instituto Superior de Lenguas, dependiente de la Facultad de Filosofía, que hoy lleva adelante una valiosa maestría en educación intercultural, siempre dentro del marco de la atención a las necesidades de los pueblos indígenas. La Facultad la Facultad de Enfermería y Obstetricia tiene, por ejemplo, un albergue donde los estudiantes que han sido admitidos a las carreras de enfermería y obstetricia también cuentan ya con un espacio donde ellos habitan y desarrollan sus actividades cotidianas. En todas las facultades de la UNA tenemos una presencia muy importante de jóvenes indígenas hoy, con una atención, si se quiere, especial en el sentido de tratar por todos los medios en el proceso de formación en el ámbito de las distintas carreras de la Universidad Nacional de Asunción. Si nosotros miramos hoy el Paraguay, y quiero partir un poco con esta proyección de este primer material, me gustaría en este caso que puedan apreciar ustedes el impacto que tuvo y que tiene el tema indígena en el Paraguay desde sus inicios como república en 1811 hasta lo que actualmente somos nosotros, ¿verdad? En ese sentido, estoy viendo si por allí puedo proyectar esta, y si ustedes me dan un aviso si ya alcanzan a ver una placa o todavía no. A ver un Ella se poquitito. está viendo. Está viendo, bueno, yo nomás en este momento no veo, pero de todas maneras, si ustedes se fijan allí, el dato importante que pueden observar es que hay todavía, si quieren ustedes, un 40% de la población del Paraguay que es monolingüe guaraní. De las lenguas nativas que existen hoy en Paraguay, hablamos de 20 etnias. De las 20 etnias, la más poderosa, la más potente, ha sido y sigue siendo la lengua guaraní, que de acuerdo al último censo nacional que se practicó en el 2022, ese censo se hace cada 10 años, la población actual de nativos, indígenas, originarios, es de un poco más de 140.000 personas, lo que equivale en términos porcentuales
a un poco más del 1,5% de la población total del Paraguay. Fíjense ustedes, 1,5% del 100% del Paraguay hoy es población nativa indígena. Sin embargo, el hecho, si se quiere, hasta misterioso en muchos casos para la gente que estudia el tema, es cómo es que esta lengua que caracterizada, así entre comillas, lengua del vencido, lengua del dominado, sin embargo pasó a ser la lengua mayor uso en el Paraguay. Estamos hablando de hoy, 38,5 a 40% si quieren, por poner un número redondo por unos segundos, sobre 6 millones de habitantes, 6.109.000 habitantes que somos hoy. Estamos hablando de casi la mitad de la población que se comunica en guaraní o mayormente en guaraní. Y luego verán ustedes un siguiente dato, guaraní y castellano, 30,6%. Si suman ustedes estos dos porcentajes, que solamente refiere a los guaraní hablantes y el otro, guaraní y castellano hablantes, tenemos prácticamente más del 70% del Paraguay hablando hoy guaraní. Y sus, digamos, dueños originarios, los nativos indígenas, apenas suman 140.000. Y en ese número de 140.000, si quieren ustedes, la mitad habla guaraní. La otra mitad de estos pueblos nativos que aún existen en Paraguay, que mayoritariamente habitan el Chaco paraguayo, son, en este caso, de otros, hablan otros idiomas, perdón. Y podría yo decirles inclusive tan, pero tan diferentes, como poder decir castellano ruso, castellano chino, así de diferentes. Esta es una cuestión que acá es motivo de siempre un análisis, y precisamente en varias de las facultades en la Universidad Nacional de Asunción se han desarrollado y se siguen desarrollando programas de extensión para tratar de comprender mejor la situación en la cual están viviendo, las características que tienen culturalmente, ya sea en materia religiosa, porque no perdamos de vista que los pueblos nativos sustentan sus vidas, su cosmovisión en el aspecto religioso. Hablar, por ejemplo, de los guaraníes sin la religión es imposible. La vida de los pueblos guaraníes es una vida religiosa. Y partamos así como simple ejemplo de que ellos normalmente, por ejemplo, no ven el mañana como nosotros. Para los indígenas, mañana es apenas una posibilidad. En guaraní se dice coeno, y coen significa amanecer, y no es un sí condicional. Cuando nosotros nos despedimos, los paraguayos, decimos ya yoshata coeno, nos veremos mañana. Es una afirmación. Sin embargo, para el guaraní indígena, ya yoshata coeno es nos veremos si amanece. Si amanece. Porque nadie está seguro si va a amanecer o si cualquiera de nosotros va a amanecer. Lo mismo con esa realidad, hay una coincidencia con varios de los pueblos indígenas. Y precisamente esta ruta que hoy nos une, esta ruta de integración que va del Atlántico al Pacífico, recorre el territorio chaqueño, que mayoritariamente está poblado por nativos indígenas. En ese sentido, quiero dejar de compartir esta placa y mostrarles otra que en este caso refiere a la actualidad de la población indígena en Paraguay. Si me permiten un segundito, y acá voy a proceder a compartir con ustedes esta placa que nos muestra la ubicación de los pueblos indígenas hoy en Paraguay. Acá voy a un ratito que les muestro. Les pediría, como la vez anterior, que me digan ustedes si ya alcanzan a ver el mapa. Este es el mapa de la República del Paraguay. En ambas regiones, la población mayoritaria del Paraguay está todavía no está. Sí, en un segundito creo que van a ver. Les pediría, como la vez anterior, que me confirmen si ya Ahora voy a sí. alcanzar. Bueno. Esto que les muestro, donde está el cursor en este momento, está la región oriental. La que tienen ustedes a la derecha de su pantalla, en el mapa del Paraguay, es territorio brasileño. Empezando allá por la parte de arriba, la zona del Pantanal, bajando todo el este. En la parte, digamos,
del este y el sur, nuestra frontera con la Argentina, pasando hacia el oeste. Acá tenemos a Bolivia. Y ven ustedes en la parte superior, siguiendo esta línea que ven ustedes acá, está la línea de la ruta bioceánica. Y empieza pasando esto por territorio de los llamados o conocidos genéricamente como Isir, más antiguamente los chamacocos. Los Isir o chamacocos son una comunidad no numerosa, lastimosamente están entre aquellas que son las menos numerosas. Estamos hablando de un promedio de 500 últimas personas, que inclusive han tomado una drástica decisión en algunas de sus comunidades, la de no procrear, la de no multiplicarse, por aquello de que esa parte del territorio del Chaco es un territorio muy complicado. Les afecta mucho el tema de la temperatura. Estamos hablando de temperaturas que cotidianamente oscilan los 50 grados centígrados. Estamos hablando de una región donde prácticamente no existe agua y donde tampoco existen muchos animales para el consumo para la casa, ¿verdad? Entonces, hablando mal y pronto, han resuelto prácticamente dejar de multiplicarse. Luego ven ustedes a los ayoreos, que hoy en día son considerados en el mundo como una de las muy pocas, si no las últimas, poblaciones que solamente ellos saben que existen, ¿verdad? Prácticamente ellos no tienen ningún conocimiento de lo que podría ser Chile, de lo que podría ser Bolivia, Brasil, o inclusive las ciudades próximas que están en el Chaco. Estamos hablando de unas 2 comunidades que en Paraguay tienen esas características especiales. Y luego también cruzando, encontramos en el Chaco a las 2 únicas etnias hablantes guaraní, que prácticamente son un accidente en territorio chaqueño, ya que anteriormente solamente la región oriental estaba poblada por los guaraní. Ellos cruzaron, llegaron al territorio de la región occidental, acompañando al descubridor del Paraguay por tierra, Alejo García. Estamos hablando de prácticamente 1500 y un poco más. Van a ver también a los Manjui, que son los que están más cerca de los hermanos argentinos, perdón, que tampoco son numerosos. Estamos hablando de unas 400 últimas personas. Y el grupo más numeroso, que es el de los Nivaqués, que estamos hablando en este caso de aproximadamente 17.000 personas. Luego tenemos a comunidades muy reducidas, los Guaná, los Tobamascoy, Sanapaná, Angaité, Enset y Enlet y los Macá. De estos, por ejemplo, un caso crítico es el de los Guaná, que apenas tienen 4 últimos hablantes, en realidad 3 últimos hablantes del Guaná. Hoy día ellos hablan castellano, hablan guaraní, incluso alemán, portugués también, pero han perdido su lengua. Y lo peor del caso es que diferenciado entre varones y mujeres, hoy solamente disponemos inventariado, gracias a un investigador de nombre Sean Nicolás Ginan, apenas a 3 últimas mujeres hablantes del Guaná. Estamos hablando de situaciones en muchos casos críticas, no son precisamente las mejores atenciones las que han tenido y que ojalá este proyecto, en los términos que estamos conversando con ustedes acá, en la exposición que se hizo previamente, le dé una atención a las comunidades indígenas como parte de este gran proceso de integración y de unión entre estas 4 naciones. Que los indígenas, los pueblos nativos sean beneficiados va a ser muy importante. Me gustaría, si tengo un minuto, compartir con ustedes un último dato, si puedo. Estoy en el tiempo en este momento. Por eso le pregunto si habría Mateo, tiempo para eso. levantaste la mano, Mateus. Sí, David, porque desafortunadamente necesitamos pedir que finalice su presentación por cuenta del tiempo y yo tendré que salir luego después, Manuel. Sí, perfecto. Profesor David, si podés redondear, por favor, con tu... Y es básicamente eso. Lo que quería mencionarles, en todo caso, como cierre, es que las poblaciones indígenas de Paraguay, según estudios que se han hecho en los últimos 40 años, 50 años, tienen las más antiguas, las que están en la región oriental, 12.000 años de antigüedad. Hay trabajos hechos que se pueden verificar con facilidad y uno de ellos es el que está resumido, el primero, que está resumido en este trabajo, que habla, por ejemplo, del hombre prehistórico que vivió en el Paraguay
hace 3.620 años. Esto fue un trabajo hecho por José Perazo y la doctora Luciana Pallestrini. Cierro con eso y quedo a disposición de los que están presentes en la sala para cualquier consulta. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, profesor David. Muy interesante todos los datos que el profesor nos acaba de presentar. Vamos